Soy el padre Gabriel Romanelli, misionero en la Franja de Gaza, Palestina, Tierra Santa. El Evangelio del día de hoy es tomado de San Marcos, capítulo 1, y dice así. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando las redes en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Queridos hermanos, por gracia de Dios me encuentro en el mismo lugar donde pasaron estos acontecimientos, en la ciudad de Cafarnaúm, y en toda esta zona, alrededor del lago de Tiberíades o el lago de Galilea o mar de Galilea, y que es una gracia especialísima y que rezo para que ustedes también algún día puedan venir a peregrinar a estos lugares santos de la redención, ya que de manera misteriosa se sigue experimentando la presencia del Señor, es como se siguen escuchando los ecos de su voz y la gracia de Dios toca al alma de una manera especial. En cuanto a la reflexión de lo que acabamos de escuchar, nuestro Señor Jesucristo pasa y lo que dice, convertíos y creed en el Evangelio. Es una de las primeras cosas que a nosotros nos llama la atención o nos podría llamar la atención. Uno podría decir, bueno, primero hay que creer para obrar, hay que creer en Jesucristo para obrar de acuerdo a lo que Jesucristo quiere, exige, manda. Y eso es verdad, es así. Pero muchas veces el camino de la fe es concomitante al cambio de vida, a la metanoia, a la transformación, o lo sigue. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, Él les habla que hay que convertirse, hay que transformar el alma de adentro, hay que transformar las acciones, hay que transformar el modo de pensar, hay que transformar el modo de hablar, el modo de juzgar, el modo de actuar. Hay que transformar la vida, hay que convertirse. Y hay que creer en el Evangelio, hay que creer en lo que Él nos vino a traer del cielo. Por eso es que nosotros tenemos que tener siempre una gran consideración y una gran seriedad, simplicidad y seriedad en lo que pide nuestro Señor Jesucristo. Es una terminología, un idioma directo, algo que en general el pueblo fiel lo entiende y todo hombre y mujer de buena voluntad lo entiende. Se entiende cuando Jesús dice, hay que convertirse y tienen que creer en mí. En estos tiempos en donde hay tanta confusión de expresión, tanta confusión a nivel conceptual, en todo el mundo, pero de manera muy notoria, incluso y desgraciadamente en muchos ámbitos de la Iglesia, uno tiene que volver a esa frescura inicial del Evangelio y llamar a las cosas por su nombre. En el mismo Evangelio que acabamos de escuchar, nuestro Señor Jesucristo llama a la conversión, llama a la fe y después llama a la vocación. Por estos lugares se encontró a Simón y a Juan y le dijo, seguidme, síganme. Y ellos se entendieron y ellos comenzaron a seguir a Jesús, lo comenzaron a seguir físicamente, al punto tal que incluso después nuestro Señor Jesucristo, en este lugar donde en este momento estoy contemplando, la casa de Pedro que se llama Cafarnaúm, pasó a ser la casa de Jesús. Y esta ciudad de Cafarnaúm
pasó a ser la ciudad de Jesús, ya que él dejó su vida en Nazaret y comenzó a vivir aquí. La vida pública de Jesús fue como sede en este lugar, que ni siquiera era casa propia. Tomó a la casa de Pedro como su casa. Pero bueno, él lo llama: síganme, seguidme, y os haré pescadores de hombres. Y lo mismo va a hacer con Santiago. Y lo va a hacer, perdón, antes dije Simón y Juan, Simón y Andrés, y lo va a hacer con Santiago y Juan. Con Santiago y Juan, los primeros discípulos del Señor, que después él va a instituir muy cerquita de aquí, apóstoles. Ellos mismos entendieron esas palabras. No es que le dijeron, bueno, ¿y qué quiere decir? Quizás que te sigamos quiere decir que no te tenemos que seguir. Quizás quiere decir que no tengamos que dejar las propiedades. No, ellos entendieron, le entendieron tan bien que en un momento Pedro le va a decir, en otro momento del Evangelio, y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, es decir, nosotros que hemos puesto por obra aquello que nos dijiste y que hemos dejado familia y todo, y Jesús le dice, aquellos que han dejado casa, padres, madres, hermanos, hacienda, por mí, por el Evangelio, recibirán. Aquellos que lo habéis dejado todo, recibiréis. Aquellos de ustedes que han dejado todo, recibirán 100 veces más. 100 veces más, en casa, en hermanos, en padres, en madres, en hijos, en hacienda, en este mundo, en medio de las persecuciones y luego la vida eterna. Es decir, cuando Pedro no dudó, quiso que le explicite nuestro Señor Jesucristo cuál era la parte de ellos, que era ellos que habían puesto por obra aquellos que había dicho Jesús, ellos que se habían convertido, ellos que habían creído, ellos que lo habían seguido. Y bueno, nosotros, queridos hermanos, tenemos que volver, como decíamos antes, a la simplicidad del Evangelio. Tenemos que volver a convertirnos, es decir, a llamar a las cosas por su nombre, al bien bien y al mal mal. Y en nosotros, no solamente de una manera teórica o en la sociedad o en los hermanos, sino en cada uno de nosotros, reconocer nuestros pecados y conformar nuestra vida a lo que Dios quiere, a lo que Jesús, Dios encarnado, quiere. Y eso hacerlo con fe. Y en el caso de los que hemos tenido la gracia de la vocación, perseverar en la vocación todos los días de la vida y seguir pidiéndole a Dios nuestro Señor que conceda su vocación, que siga llamando a innumerables hombres y mujeres a consagrarse los varones como sacerdotes, como religiosos, a las mujeres como religiosas, como consagradas, a todos aquellos que dentro del gran abanico y modos de consagración que existe en la Iglesia, sigan a Cristo de una manera más radical, cada uno según el llamado de Cristo, pero que siga llamando, que sigamos escuchando con esa frescura, con esa simplicidad y esa claridad la voz de Cristo que nos llama y que respondamos también de una manera simple, firme, segura. Que María Santísima, que también, dice el evangelista San Juan, que vino a acompañar a Jesús al inicio, nos acompaña en todo nuestro recorrido de conversión, nuestro recorrido de fe, y sea ella la madre y patrona y protectora de nuestra vocación.